Hay batallas que se libran en silencio, cadenas que no se ven pero que atan con más fuerza que el hierro, tormentas que se desatan en el alma y en el corazón del hogar. Hay familias enteras caminando bajo nubes oscuras, hijos confundidos, matrimonios apagados, padres cansados, madres heridas. Y aunque en lo exterior todo parece funcionar, en lo espiritual el enemigo ha logrado entrar con sutileza, sembrando división, frialdad, desesperanza. Pero hay algo que el infierno no soporta: una familia que ora unida, un padre que se pone en la brecha, una madre que clama con lágrimas, unos hijos que son cubiertos por la sangre de Cristo. Porque cuando se activa la oración en el hogar, el cielo desciende con poder y el infierno tiembla. Este no es un mensaje común, este es una alerta espiritual. Hoy vamos a levantar un clamor por tu casa. Hoy vamos a declarar guerra santa contra toda cadena invisible que ha estado operando en lo oculto. Hoy vamos a cubrir tu familia, tus hijos, tu hogar con la sangre preciosa del Cordero. Hoy vamos a recordar que tú no estás solo, que Dios te dio autoridad, que en tu boca hay poder, que en tu fe hay fuego y que cuando el altar familiar se enciende, todo cambia. Prepárate, porque este mensaje no es para escuchar pasivamente, es para activarse, es para orar con fuerza. Es para levantarse del letargo espiritual y decir: hasta aquí, diablo, mi casa es territorio del Espíritu Santo. Este es el momento, esta es la hora. Esta es la oración que romperá ataduras generacionales, que hará temblar las estructuras de oscuridad que por años han querido destruir lo que ama. El Espíritu Santo va a visitar tu casa y nada volverá a ser igual. La oración es el muro invisible que protege tu casa de los ataques del enemigo. Es una muralla espiritual que no se ve con los ojos naturales, pero que en el mundo invisible resplandece como un escudo ardiente alrededor de los tuyos. Hay hogares hermosos por fuera, decorados, con puertas cerradas y alarmas activadas, pero espiritualmente están expuestos, sin cobertura, abiertos a las obras del enemigo, porque le falta lo más importante: una vida de oración constante, ferviente y poderosa. No basta con buenos deseos, con palabras motivadoras, con frases bonitas en la pared. Lo que protege verdaderamente a una familia es la oración que brota desde lo profundo de un espíritu humillado, que sabe que sin Dios todo está en riesgo. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 18, versículo 10, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. La oración te conecta con esa torre. Es en la oración donde clamas por tus hijos cuando no están contigo. Es en la oración donde cubres a tu esposo, a tu esposa, cuando salen a trabajar, cuando enfrentan presiones, tentaciones y peligros. Es en la oración donde blindas tu casa contra el odio, la división, el desánimo, el desorden espiritual. Cada vez que te arrodillas estás edificando un muro. Cada vez que ayunas estás reforzando esa cerca. Cada vez que te levantas en la madrugada a clamar, estás activando la defensa espiritual de tu hogar. Muchos padres lloran por hijos rebeldes, por matrimonios en crisis, por hogares divididos, pero no oran. Se quejan, se angustian, pero no se arrodillan. Buscan soluciones humanas, consejos temporales, pero no levantan sus ojos al cielo. Y mientras tanto el enemigo avanza, porque sabe que donde no hay oración hay grietas. Donde no hay clamor hay puertas abiertas. Pero cuando una madre ora, el infierno tiembla. Cuando un padre se postra, el cielo se abre. Cuando una familia se une para buscar a Dios, las cadenas caen, las tinieblas retroceden y los muros espirituales se levantan como fortaleza. No tienes que saber hablar bonito. No necesitas usar palabras complejas, solo necesitas sinceridad, fe y constancia. Dios no está buscando oradores perfectos, está buscando corazones rendidos. Él escucha el clamor de una madre que llora en silencio. Él recibe la oración de un esposo que no sabe qué más hacer, pero se arrodilla igual. Él responde a la intercesión de un joven que cubre a su familia en lo secreto. Porque cuando oras estás diciendo: Señor, esta casa es tuya, esta familia te pertenece. No dejaré que el enemigo entre sin pelear. No permitiré que las tinieblas gobiernen lo que tú me diste. Jesucristo mismo nos enseñó a orar. Se apartaba constantemente y oraba por lo suyo. En Juan capítulo 17, versículo 15, oró al Padre diciendo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y ese debe ser también nuestro clamor diario. No podemos controlar todo, no podemos estar en todas partes. Pero podemos orar, podemos cubrir, podemos interceder, podemos levantar un muro invisible que detenga la flecha del enemigo. Haz de tu hogar una casa de oración. Que no pase un solo día sin levantar ese muro espiritual. No importa si todos oran o solo tú lo haces. Dios honra al que se mantiene en la brecha. Y si eres constante, ese muro crecerá, se fortalecerá. Y llegará el momento en que tu hogar no solo estará protegido, sino que será un altar donde el fuego nunca se apaga, donde la paz reina, donde la gloria desciende, donde los hijos profetizan, donde el enemigo no tiene entrada porque todo fue cubierto por la oración del justo. Levántate hoy y comienza a edificar ese muro. Tal vez no lo veas, pero el cielo lo ve. Tal vez otros no lo entiendan, pero el infierno lo siente. Porque cuando un hijo de Dios ora por su familia, hay protección, hay cobertura, hay victoria. Y esa promesa es para ti. La sangre de Cristo tiene poder para cubrir y sellar cada rincón de tu hogar. Esta no es una expresión simbólica, ni una metáfora religiosa, ni un recurso retórico que repetimos sin pensar.
Es una verdad espiritual con autoridad eterna. La sangre de Jesús no fue derramada en vano. Fue derramada con propósito, con destino, con redención. Y cuando la aplicas por fe sobre tu casa, estás invocando la protección más poderosa que existe sobre la faz de la tierra. No hay demonio, no hay maldición, no hay plaga, no hay accidente, no hay enemigo que pueda atravesar un hogar cubierto por la sangre del Cordero de Dios. Éxodo capítulo 12, versículo 13 nos recuerda una escena gloriosa y profética. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esta palabra no fue escrita solo para los hebreos esclavos. Esta palabra trasciende el tiempo y llega hasta nosotros. El mismo principio sigue vigente. El juicio pasaba, pero donde había sangre en el dintel, el mal no tocaba. Y hoy, en el mundo espiritual, esa sangre sigue viva. Esa sangre sigue clamando. Esa sangre sigue cubriendo. Esa sangre sigue protegiendo. Hay padres que oran, pero no aplican la sangre. Hay creyentes que claman, pero no entienden el poder de declarar con fe: cubro mi casa con la sangre de Cristo. No es un acto supersticioso. Es una declaración profética. Es una activación espiritual. Cuando tú declaras esa cobertura, estás recordándole al infierno que esa casa le pertenece al cielo. Estás marcando el territorio. Estás sellando puertas. Estás levantando una bandera que dice: aquí reina Jesucristo. Aquí no entra muerte. Aquí no entra ruina. Aquí no entra oscuridad. Porque la sangre ya fue aplicada y el Cordero ha vencido. Esa sangre protege, pero también purifica. Limpia los ambientes. Borra todo lo que el enemigo quiso establecer en generaciones anteriores. Cancela pactos ocultos. Rompe maldiciones hereditarias. Corta todo ciclo de destrucción que quiso repetirse en tu familia. No importa si antes hubo enfermedad, divorcio, adicciones, miseria o muerte. Si tú aplicas la sangre con fe, el ciclo se rompe. El patrón se cancela. La historia se reinicia. Porque donde la sangre del Cordero es rociada, comienza una nueva etapa, nace una nueva atmósfera, se desata una nueva gloria. Y no solo cubra las puertas físicas, cubre los corazones, cubre las mentes de tus hijos, cubre los dispositivos que entran a tu casa, cubre los cuartos donde duermen, cubre los vehículos que usan, cubre todo lo que tocan. Habla en voz alta, decláralo con convicción, no dejes de hacerlo, aunque no veas resultados inmediatos, porque lo que estás haciendo en lo invisible cambiará lo visible. La sangre que clama desde el Calvario tiene más autoridad que cualquier decreto del infierno, y tú tienes acceso a ella por la fe. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 lo afirma con poder. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra, el testimonio de ellos. Aleluya. Esta no es solo una protección pasiva, es una arma de guerra, es una cobertura activa, es una muralla divina. Y cuando la sangre se mezcla con tu testimonio, con tu oración, con tu obediencia, no hay infierno que pueda prevalecer contra tu casa. Hazlo cada día. No lo tomes como una rutina. Hazlo con revelación. Toma aceite y unge si es necesario. Ora con tus manos extendidas sobre las habitaciones. Declara la sangre sobre tus hijos al salir y al entrar. Di en voz alta: mi casa está sellada con la sangre de Cristo. Ningún arma forjada prosperará. Ninguna trampa tendrá poder. Esta casa pertenece a Jesús. Y verás cómo lo invisible se alinea. Cómo la atmósfera cambia. Cómo la paz regresa. Cómo el enemigo huye. Porque cuando la sangre del Cordero está presente, el mal tiene que pasar de largo, la gloria desciende y tu hogar se convierte en un santuario de victoria. Cúbrelo todo, no dejes nada fuera, porque la sangre de Jesús no es historia, es poder activo que vive y reina hoy. Dios te ha delegado autoridad espiritual para interceder por tus hijos con eficacia. No es una opción, no es un privilegio exclusivo de pastores, líderes o intercesores con años de experiencia. Es una responsabilidad sagrada que el cielo ha puesto sobre tus hombros como padre, como madre, como creyente nacido de nuevo. Tú eres la voz que puede clamar por ellos cuando ellos no saben cómo orar. Tú eres la brecha entre el cielo y sus vidas. Tú eres la espada que corta toda cadena generacional. Tú eres el escudo que detiene la flecha del enemigo en la madrugada. Porque Dios ha puesto sobre ti una autoridad espiritual que no viene de la carne, sino de tu identidad como hijo o hija del Altísimo. En Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesús dijo con claridad: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa potestad no es teórica, no es simbólica, es real, está activa en ti. Y cuando tú oras por tus hijos bajo esa autoridad, algo ocurre en el mundo espiritual. No es simplemente una madre preocupada, no es un padre desesperado, es un guerrero con delegación divina entrando al campo de batalla para levantar vallados, romper maldiciones, liberar atmósferas y declarar destino sobre lo suyo. Muchos creen que orar por los hijos es solo decir: Señor, cuídalo. Y claro que Dios los cuida, pero la intercesión eficaz va más allá. Es hablar el futuro con fe. Es declarar que serán siervos de Dios.
Es reprender toda amistad perversa, toda tentación oculta, todo plan diabólico de desviarlos del camino. Es romper toda influencia de las tinieblas en el colegio, en las redes, en la calle. Es tomar autoridad en el nombre de Jesús. Y si mis hijos no serán esclavos del mundo, no serán confundidos por la ideología de esta generación, no serán atrapados por adicciones ni engañados por el enemigo. Mis hijos tienen propósito, tienen cobertura y están sellados para la gloria de Dios. Pero esa autoridad solo se activa cuando te posicionas espiritualmente. No puedes orar con eficacia si tu vida está desconectada de Dios. No puedes reprender al diablo si estás abrazando el pecado en secreto. No puedes proteger a tus hijos si no estás velando lo espiritual. La autoridad fluye desde la obediencia, desde el quebranto, desde la comunión con el Espíritu Santo. Cuando estás alineado con el cielo, el infierno tiembla cuando hablas. No por tus palabras, sino por el respaldo que tienes, por la gloria que te cubre, por la santidad que portas. El enemigo lo sabe. Por eso ataca tanto a los padres, por eso lo llena de culpa, de ocupaciones, de cansancio espiritual. Porque sabe que si una madre se levanta a orar con poder, los cielos se abren. Sabe que si un padre clama con autoridad, los hijos no se perderán. Sabe que si los creyentes interceden con fuego, las cadenas familiares se romperán para siempre. Por eso quiere silenciar tu voz, apagar tu fe, distraerte. Pero hoy en el nombre de Jesús se activa tu conciencia espiritual, se despierta tu autoridad, se levanta tu espíritu. Porque tú no fuiste llamado a ver pasivamente como tus hijos se debían. Tú fuiste llamado a guerrear por ellos, a pelear su batalla, a levantar altares por ellos hasta que sean completamente formados en Cristo. Ora con convicción, ora con lágrimas, ora con versículos bíblicos, ora con manos levantadas, ora en lengua si el Espíritu te guía, pero no dejes de orar, porque tus palabras no están yendo al vacío. Tus oraciones están formando el camino, están protegiendo sus pasos, están sembrando semillas que en su tiempo darán fruto. Aunque no lo veas hoy, lo verás mañana. Aunque no lo entiendas hoy, lo celebrarás con gozo cuando tus hijos se levanten como hombres y mujeres de Dios, porque la oración de un padre, la oración de una madre no muere, queda viva en el altar del cielo. Y Dios honra a los que interceden con fe. No cedas esa responsabilidad a otro, no la delegues, es tuya. Y si tú no los cubres, ¿quién lo hará? Así que levántate hoy con poder, con urgencia, con determinación. Tus hijos no son casualidad, son flechas en tu aljaba. Y tú tienes el arco. Dispara en fe, intercede con fuego, declara el propósito, rompe toda obra del enemigo, porque en tu boca hay vida, en tu espíritu hay fuego, y en tu corazón habita el mismo Dios que pelea por tu familia. Y si Él está contigo, nadie podrá tocar lo que Él ha puesto bajo tu cuidado. Los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen y obedecen, y ese cerco divino se activa cuando tu vida está alineada al corazón de Dios. No es poesía celestial, es una verdad bíblica revelada por el Espíritu para todo aquel que camina en obediencia. Muchos padres viven angustiados por lo que puede pasarle a sus hijos, por los peligros que los rodean, por las amenazas que hay en el mundo. Y aunque es natural preocuparse, el Señor nos ha dado una promesa. No estamos solos, no estamos expuestos, no estamos sin defensa. El cielo tiene ejército, y esos ejércitos están listos para proteger todo lo que le pertenece a Dios. El Salmo 34, versículo 7 lo declara con poder. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No dice que visita, ni que pasa ocasionalmente, ni que observa desde lejos. Dice que acampa, que se establece, que se queda. Que se posiciona como un guardia celestial que no duerme, que no descuida, que no permite que nada ni nadie toque lo que está cubierto por el temor del Señor. Pero hay una condición clara, es para los que le temen, no para los religiosos, no para los que creen de palabra. Es para los que viven en reverencia, en obediencia, en santidad, en comunión con el Espíritu. Eso significa que cada vez que tú oras, cada vez que tú decides caminar en obediencia, estás activando una cobertura angelical sobre tu hogar. No tienes que verlo con los ojos naturales, pero están ahí, rodeando la casa, custodiando la entrada, poniéndose entre tus hijos y el accidente, interviniendo cuando el enemigo quiere tocar, trayendo paz en medio del caos, reprendiendo al devorador cuando se quiere levantar. Porque Dios ha designado ángeles para servir a los herederos de la salvación. Y si tú estás en Cristo, tus hijos también están bajo esa herencia gloriosa. Pero escucha esto, no basta con saberlo, hay que creerlo, hay que proclamarlo, hay que caminar con la certeza de que no estás solo. Porque si tú crees lo que dice la palabra, caminarás con autoridad. Y esa fe activa el mover angelical. Muchos ángeles están inactivos porque los creyentes viven en incredulidad. Pero cuando tú declaras la protección de Dios, cuando hablas con convicción, cuando oras con autoridad, estás dándoles órdenes de parte del cielo. No porque tú seas poderoso, sino porque el nombre de Jesús que porta es todopoderoso. Y es importante entender que estos ángeles no solo protegen físicamente, también protegen espiritualmente. Luchan contra demonios asignados a destruir tu familia, rompen planes del infierno antes que se materialicen, confunden al enemigo, preparan caminos, libran de accidentes. Guardan la mente de tus hijos cuando están solos. No necesitas estar en todas partes.
No puedes estar en todos los lugares, pero los ángeles sí. Y mientras tú te mantengas en comunión con el Padre, ellos permanecerán firmes, alerta, vigilantes. Por eso, no temas cuando tu hijo sale. No vivas con ansiedad cuando tu familia está dispersa. Ora, cree, declara y confía. Porque si Jehová ha dicho que sus ángeles acampan alrededor de lo suyo, Él no miente. Su palabra es sí y amén. Y lo que Él promete lo cumple. Camina con la convicción de que donde tú no puedes estar, Dios ya ha enviado a alguien de su ejército celestial. Y esos guerreros no fallan, no se duermen, no se rinden. Ellos obedecen al Rey de Gloria y están al servicio de los que creen. Hoy, levanta tus manos y declara: mi casa está rodeada por ángeles, mi familia está bajo la vigilancia del cielo. No temeré al terror nocturno ni a saeta que vuele de día. Porque los ángeles del Señor ya están aquí. Están en el cuarto de mis hijos. Están en las puertas. Están en los techos. Están en los caminos. Están listos para defender, para guardar, para intervenir. No estás solo. No peleas solo. No cuidas solo. El cielo ha enviado ayuda. Y mientras vivas bajo la cobertura de Dios, esa ayuda nunca faltará. Y esa es una garantía divina que ningún poder de la tiniebla podrá romper jamás. La unidad familiar se forja y se protege en el altar de la oración diaria. No en una sala de televisión, no en una comida ocasional juntos, no en unas vacaciones bonitas, aunque todo eso puede ser parte de una vida compartida. Pero la verdadera unidad espiritual, la que resiste prueba, la que se sostiene en medio de tormenta, la que no se quiebra frente al ataque del enemigo, nace en el altar. Ese altar puede ser una sala sencilla, una esquina del cuarto, un espacio en la cocina, pero cuando una familia ora unida, ese lugar se convierte en tierra santa. Ahí es donde los corazones se abren, donde el orgullo se quiebra, donde los resentimientos se sanan y donde el Espíritu Santo comienza a unir lo que el mundo ha querido separar. Jesús dijo en Mateo capítulo 18, versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y qué mayor bendición que tener a Cristo mismo en medio de la familia. No como una visita, no como un recuerdo, sino como una presencia constante, viva, reinante. Cuando la familia se reúne a orar, el Espíritu se manifiesta con poder. No importa si saben muchas palabras o si apenas pueden balbucear un Señor, ayúdanos. Lo que importa es la sinceridad, la fe, la disposición. El cielo no necesita oraciones elocuentes. Necesita familias humildes que digan: queremos más de ti, Dios. En un mundo que promueve la independencia emocional, la desconexión generacional y la separación de roles espirituales dentro del hogar, una familia que ora junta se convierte en una rebelión santa. Es una declaración abierta contra la cultura del individualismo. Es un muro que impide que la división entre padres e hijos se convierta en un abismo. Es una antorcha que alumbra la casa en las noches de conflicto. Es el lazo que el enemigo no puede cortar. Porque cuando hay oración compartida y revelación compartida, cuando se ora en unidad, se ama en unidad. Y cuando se ama en unidad, se vive en victoria. Muchos hogares cristianos se han debilitado no por falta de amor, sino por falta de altar. Se dicen te amo, pero no oran juntos. Se abrazan, pero no interceden el uno por el otro. Van a la iglesia, pero no buscan juntos al Dios de la iglesia. Y por eso el enemigo gana terreno en las pequeñas grietas. Discusiones constantes, falta de perdón, aislamiento emocional, frialdad espiritual. Pero si hoy decides reconstruir el altar en tu casa, todo puede cambiar. Tal vez no de inmediato, pero cada oración será un ladrillo. Cada ayuno compartido será una columna. Cada clamor en unidad será un cimiento que no se moverá. Padres, reúnan a sus hijos. Esposos, oren con sus esposas. Hermanos, levántense juntos en la madrugada. No esperen el momento ideal. No busquen la perfección. Comiencen con lo que tienen. Lean un salmo. Den gracias. Clamen por protección. Adoren aunque sea con una sola canción. Pero hagan del altar una prioridad, porque allí se forman las verdaderas raíces espirituales. Allí se toman decisiones en el espíritu. Allí se reciben respuestas que los psicólogos no pueden dar, que los libros no pueden enseñar, que solo el Espíritu Santo puede revelar. Y si eres el único creyente en tu casa, no te desalientes. Comienza tú. Y mientras tú adores, mientras tú intercedas, mientras tú declares, el altar se encenderá. Porque un solo adorador verdadero puede cambiar toda la atmósfera. Dios busca a uno que se ponga en la brecha. Y si tú eres ese uno, Él comenzará a mover las piezas, a tocar corazones, a sanar heridas, a atraer a los tuyos con cuerdas de amor. La unidad familiar no se impone, se cultiva. Y se cultiva en oración. Allí se rompe la dureza de corazón. Allí se derriban muros de orgullo. Allí se sueltan perdones retenidos. Allí se desatan palabras proféticas. Allí los padres bendicen a los hijos y los hijos honran a los padres. Allí la familia deja de ser solo sangre y se convierte en un solo espíritu delante del trono. No lo dejes para mañana. Empieza hoy, aunque sea 5 minutos. Aunque nadie más se una al principio. Porque cuando una familia ora unida, se fortalece, se sana, se purifica y el enemigo no puede dividir lo que ha sido edificado en la presencia del Dios vivo. Haz del altar familiar tu lugar de batalla, tu refugio sagrado y el lugar donde el cielo desciende con gloria.
La obediencia dentro del hogar desata bendiciones generacionales. No es una regla antigua ni un mandamiento olvidado. Es una ley espiritual viva que sigue operando con poder en cada familia que decide honrar la palabra de Dios por encima de las emociones, de la cultura moderna y de los caprichos personales. En una generación donde la desobediencia se ha normalizado, donde muchos hijos no respetan a sus padres, donde los roles se invierten y la autoridad se desacredita, el cielo sigue buscando hogares que honren el orden divino. Porque cuando hay obediencia, se abre una puerta de bendición que no solo toca a uno, sino que fluye hacia toda la descendencia. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esta no es una recomendación opcional, es un principio eterno. Dios prometió bienestar y larga vida, no a los más inteligentes, no a los más exitosos, no a los más populares, sino a los obedientes, a los que honran, a los que siguen la instrucción divina dentro de su casa. Pero la obediencia no es solo de hijo a padre, también es de esposos que escuchan al Espíritu Santo antes de tomar decisiones. Es de esposas que obedecen con sabiduría, no por obligación, sino como acto de reverencia a Cristo. Es de padres que obedecen la palabra antes de reaccionar con ira. Es de familias que, aún sin entender todo, dicen: Señor, si tú lo mandas, nosotros lo hacemos. Porque la obediencia no siempre se siente bien, pero siempre da fruto. Y ese fruto es bendición. Paz, protección, abundancia, propósito cumplido. La desobediencia, en cambio, abre puertas peligrosas. Muchas veces se ora por la familia, se ayuna, se intercede, pero los cielos parecen cerrados. ¿Por qué? Porque hay rebeldía encubierta. Hay decisiones tomadas fuera de la voluntad de Dios. Hay hijos que desafían a sus padres sin temor. Hay padres que gobiernan sin justicia. Hay matrimonios que ignoran la palabra cuando no les conviene. Y en ese desorden el enemigo se infiltra y trae división, confusión, ruina espiritual. Pero cuando una familia se alinea, cuando decide caminar en orden, cuando dice: vamos a hacer lo que Dios dice, aunque no lo entendamos por completo, entonces ocurre lo sobrenatural. Las puertas se abren, los ciclos de miseria se rompen, las enfermedades generacionales se detienen, los sueños enterrados resucitan, porque la obediencia atrae el favor de Dios. Y cuando ese favor cae sobre una familia, nada ni nadie puede detener lo que Dios ha determinado. Es tiempo de examinar nuestro corazón. ¿Estoy obedeciendo a Dios en lo que Él me ha pedido dentro de mi casa? ¿Estoy siendo ejemplo para mis hijos? ¿Estoy siendo una voz de edificación o de rebeldía? ¿Estoy sometiendo mis deseos a la voluntad de Dios o estoy haciendo lo que quiero y esperando que Él lo bendiga después? Porque obedecer no es solo hacer lo correcto, es hacerlo en el tiempo correcto, con la actitud correcta y por amor al Dios que lo merece todo. Y si has fallado, si has desobedecido, si has deshonrado, hay esperanza. Porque el mismo Dios que promete bendición a los obedientes también extiende misericordia a los que se arrepienten de corazón. Hoy puedes volver, hoy puedes alinear tu casa, hoy puedes pedir perdón, hoy puedes restaurar relaciones rotas por la rebeldía. Hoy puedes declarar: en esta casa vamos a obedecer al Señor, aunque nos cueste, aunque implique renuncia, porque preferimos la bendición de Dios que el aplauso del mundo. Cuando una familia decide obedecer a Dios, no solo cambia su presente, cambia su linaje. Cambia el rumbo de las futuras generaciones. Hijos obedientes levantarán nietos temerosos de Dios. Nietos temerosos de Dios levantarán bisnietos que caminarán en promesa. Porque la obediencia no se queda en un acto aislado, se convierte en una herencia eterna. Así que levántate, hombre de Dios. Levántate, mujer de Dios. Y decide con firmeza y convicción que en tu casa habrá obediencia, que en tu hogar se hará la voluntad del Padre, que tus hijos aprenderán a honrar porque te verán honrar, que tu familia caminará bajo la cobertura del cielo, no por religión, sino por obediencia. Y entonces verás cómo la bendición vendrá como lluvia, como río, como viento fresco sobre todo lo que ama, porque el que obedece nunca camina solo, camina con Dios, y eso lo cambia todo. El enemigo no puede tocar lo que ha sido entregado completamente a Dios. Esta es una verdad absoluta, irrompible, eterna. Cuando una vida, una casa, una familia, un hijo, una relación o una decisión se coloca en el altar del Señor y se consagra con todo el corazón, el enemigo pierde el derecho de entrar. Puede intentar, puede rodear, puede gritar desde afuera, pero no puede cruzar el umbral espiritual que el fuego de Dios ha sellado con su presencia. Porque lo que está en las manos del Altísimo ya no le pertenece al mundo, ya no responde a las tinieblas, ya no obedece a las voces de afuera, le pertenece a Dios y eso lo convierte en territorio sagrado. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 28, nos recuerda estas palabras poderosas de Jesús. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta es la promesa para aquellos que han sido entregados y permanecen bajo la autoridad de Cristo.
No hay fuerza demoníaca que pueda arrebatar lo que ha sido consagrado. No hay infierno que pueda poseer lo que ya ha sido marcado por la sangre. Y cuando hablamos de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro hogar, debemos entender que si los colocamos verdaderamente en las manos del Señor, Él mismo se encarga de rodearlos, de guardarlos, de defenderlos. El problema es que muchas veces entregamos a media. Decimos, Señor, te entrego mi casa, pero no soltamos el control. Te entrego a mis hijos, pero luego decidimos criarlos según nuestra lógica y no según la palabra. Te entrego mi matrimonio, pero cuando llega el momento del perdón, preferimos tener la razón antes que obedecer. Y mientras haya algo que aún no ha sido verdaderamente consagrado, el enemigo puede encontrar rendijas, grietas, espacios donde lanzar sus flechas. Porque Dios protege lo que está completamente bajo su gobierno, no lo que está parcialmente cedido. Por eso es urgente hacer un acto de consagración real, de rendición profunda. No con palabras bonitas, sino con decisión espiritual. Señor, te entrego mi casa. Te entrego cada habitación, cada conversación, cada decisión. Te entrego los sueños de mis hijos, sus amistades, sus caminos, sus emociones. Te entrego mi relación de pareja, mis pensamientos, mis planes. No quiero tener el control. Quiero que tú gobiernes completamente. Esa entrega es la clave. Porque lo que está en el altar no está a la deriva. Está bajo el fuego. Y ese fuego consume toda contaminación, repele toda tiniebla, purifica lo que toca. Cuando tú consagras tu hogar, el enemigo lo nota, lo percibe. Y aunque quiera volver a atacar, se encuentra con el sello del Espíritu Santo, con la marca de la sangre, con el resplandor del fuego. ¿Y sabe qué hace? Se retira. Porque no puede habitar donde hay presencia, no puede oprimir donde hay alabanza, no puede dividir donde hay oración. No puede tocar lo que ha sido entregado y cubierto por el poder de Dios. Es hora de revisar qué áreas de tu familia todavía no han sido completamente entregadas. Hay rincones ocultos, hay hábitos que siguen sin rendirse al Señor, hay decisiones que se toman sin oración, porque ahí puede estar la puerta abierta. Y Dios no quiere solo una parte de ti, lo quiere todo, porque solo cuando Él tiene el todo, puede protegerlo todo. Y eso incluye tus hijos, tu finanza, tu salud, tus emociones, tus generaciones. Haz hoy un acto de entrega radical. Declara con tu boca, esta casa le pertenece a Jesús. Este matrimonio le pertenece a Jesús. Estos hijos fueron dados por el cielo y los regreso al cielo. Esta familia vivirá para agradar al Señor. No somos del mundo, no seguimos sus normas, no aceptamos su confusión. Somos un altar encendido, una morada del Espíritu, un territorio gobernado por Dios. Y verás cómo el enemigo comenzará a retroceder, cómo las ataduras se rompen, cómo lo que estaba retenido comienza a fluir, cómo la paz vuelve, cómo el gozo regresa, cómo el fuego se enciende. Porque lo que ha sido completamente entregado a Dios ya no está en riesgo, está bajo cobertura, está bajo pacto, está bajo fuego. Y eso, mi amado, mi amada, eso lo cambia todo para siempre. Ríndelo todo y descansa en su protección. Tu boca tiene poder para bendecir o destruir lo que ama. Declara vida sobre lo tuyo. No es simplemente una expresión emocional, no es un cliché de la fe, no es una exageración pentecostal. Es una verdad absoluta escrita en las Escrituras y confirmada por la vida misma. Las palabras que salen de tu boca tienen peso eterno, dan forma al ambiente espiritual que rodea tu casa. Y muchos hogares están viviendo en ruina, no por falta de oración, sino por exceso de maldición hablada. Padres que oran por sus hijos en la iglesia, pero los maldicen en la casa con palabras de juicio, frustración y derrota. Esposos que dicen te amo un día y al siguiente destruyen el alma de su pareja con insultos o desprecio. Madres que lloran por sus hijos en lo secreto, pero les repiten a diario, eres un problema, no sirve, me tienes harta, vas a terminar mal. Y luego se preguntan por qué el enemigo tiene acceso. Proverbios capítulo 18, versículo 21 lo dice con claridad. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Lo ves? La lengua tiene el poder de soltar vida o de soltar muerte. Lo que declara sobre tu casa tiene poder de creación. Es un principio espiritual. Cuando habla está sembrando semillas. Palabras de honra, palabras de bendición, palabras de fe. Germinan, crecen, fructifican. Pero también lo hacen las palabras de temor, de crítica, de desesperanza. El enemigo se alimenta de palabras negativas para operar con legalidad. Pero el cielo se activa con declaraciones de fe. Por eso no basta con orar. Hay que vigilar lo que hablamos. Porque una lengua descontrolada puede destruir lo que años de oración han edificado. No puedes decir en la mañana, Señor, guarda mi hogar, y en la tarde decir, esta familia es un caos. No puedes bendecir y maldecir con la misma boca. Eso, dice Santiago capítulo 3, no es digno del pueblo de Dios. Una fuente no puede dar agua dulce y amarga al mismo tiempo. O bendices o destruyes. Empieza a declarar vida, hazlo todos los días.
No esperes sentirlo, hazlo por convicción. Mira a tus hijos y dile, eres un siervo de Dios, estás lleno del Espíritu Santo, nada te desviará del propósito. Mira a tu esposo o esposa y proclama, somos un equipo en Cristo, vencemos juntos, el amor de Dios nos une, la paz nos gobierna. Mira a tu hogar y di, esta casa está llena de gloria, aquí reina la presencia de Dios, no hay lugar para el odio ni el desánimo, y aunque veas lo contrario, sigue declarando. Porque la fe no se mueve por vista, se mueve por verdad, y la verdad de Dios es superior a cualquier circunstancia. No permitas que la rutina te robe la autoridad de tu boca. Cada palabra tuya puede levantar un altar o puede derribarlo. Decide hoy usar tu boca como instrumento del Espíritu. Habla bien de los tuyos, aun en sus peores momentos. No hables lo que ves, habla lo que Dios dijo. Declara futuro en medio del caos. Declara sanidad en medio de la enfermedad. Declara en esta oración donde solo hay ruina. Porque tú no hablas desde la carne, hablas desde la fe. Y la fe llama a las cosas que no son como si fueran. Es tiempo de romper con todo patrón de maldición verbal. Tal vez fuiste criado en un hogar donde se gritaba, donde se insultaba, donde solo se hablaba negativamente. Pero en Cristo todo eso se puede cortar. Hoy empieza un nuevo ciclo. Hoy puedes hablar con sabiduría. Hoy puedes bendecir como lo hizo Isaac con Jacob, como lo hizo Jesús con los niños, como lo hizo Dios contigo cuando te dijo, eres mi hijo amado. Esa bendición, ahora tú la transmites. Y cuando la hablas, el infierno se sacude, el cielo se abre y la gloria desciende. No te calles. No maldiga, no critique, habla vida, habla paz, habla destino, habla propósito, porque tu boca es una llave. Y esa llave puede abrir la puerta del cielo o puede abrir la puerta al enemigo. Decide hoy usarla como Dios quiere, porque tus palabras, cuando se alinean con la palabra, son fuego, son espada, son vida eterna, soltándose sobre tu casa. Habla, profetiza, declara y verás la gloria manifestarse sobre los tuyos como nunca antes. Una familia que ora unida permanece firme y conquista lo que el cielo ha prometido. Esta no es una frase bonita para un cuadro colgado en la sala. Es una verdad espiritual, un principio eterno que sostiene hogares en medio de las tempestades más feroces. Porque una familia que se une en oración se convierte en una muralla impenetrable para el enemigo, en un altar encendido día y noche, en una casa donde Dios habita, no como visitante, sino como dueño. Cuando la oración no es una actividad esporádica, sino el lenguaje cotidiano del hogar, el ambiente cambia, el espíritu se fortalece y el propósito comienza a manifestarse con poder. Hechos capítulo 1, versículo 14, nos da una imagen poderosa del comienzo de la iglesia. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí estaba una familia unida, orando, esperando la promesa, perseverando. Y esa unidad no fue casualidad, fue la antesala del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Lo que Dios soltó sobre la iglesia, primero lo encendió en una casa. Porque todo gran avivamiento empieza en lo íntimo, en lo pequeño, en lo invisible. Y si quieres ver un mover de gloria en tu familia, comienza por reunirlos en oración. Tal vez no todos estén listos, tal vez algunos se burlen, tal vez otros digan que no tienen tiempo, pero no te detenga, persiste, insiste, abre ese espacio diario, no esperes condiciones perfectas. No necesitas una estructura elaborada, solo necesitas una disposición genuina. Juntos, aunque sea 5 minutos, juntos, aunque al principio haya distracción. Juntos, aunque uno ore en voz alta y el otro en silencio. Porque cuando la familia ora junta, el cielo toma nota, Dios se mueve, los ángeles se activan, las cadenas comienzan a romperse. La oración en familia no es solo protección, es conquista, es avance, es romper límites, es entrar en lo que Dios prometió, es liberar herencias que están detenidas, es abrir caminos para las futuras generaciones. No se trata solo de pedir cosas, se trata de conectar el corazón familiar con el corazón del Padre. Se trata de alinear los pensamientos del hogar con los pensamientos de Dios, y eso desata bendiciones que el dinero no puede comprar, que los títulos no pueden asegurar, que solo la presencia de Dios puede sostener. Una familia que ora unida desarrolla sensibilidad espiritual. Los hijos comienzan a discernir lo bueno de lo malo. Los esposos empiezan a tratarse con más gracia. Las decisiones se toman con sabiduría. La atmósfera se limpia. El ambiente se vuelve propicio para que el Espíritu Santo habite. No se trata de perfección, se trata de hambre, de deseo, de pasión por la presencia. De construir juntos un altar donde Dios se sienta honrado. Y ese altar con el tiempo se convierte en una fortaleza. Cuando vengan los días difíciles, cuando lleguen los diagnósticos inesperados, cuando los ataques del enemigo se intensifiquen, ese altar sostendrá a la familia. Porque no será solo una estructura física, será una realidad espiritual. Estarán acostumbrados a orar, sabrán cómo clamar, tendrán palabra, tendrán fe, tendrán memoria espiritual de las veces que Dios respondió, sanó, restauró, proveyó. Y eso mantendrá el corazón firme, el alma encendida, el espíritu fuerte.
Nunca es tarde para empezar. Nunca es inútil. No importa cuán lejos sientas que estás, cuán disperso estén los tuyos, cuán rota esté la comunicación. Si tú te decides a encender ese altar de oración, algo comenzará a suceder. Tal vez lentamente al principio. Pero cada oración es un ladrillo. Cada reunión es un paso. Cada lágrima es un sacrificio que sube como olor grato al trono de Dios. Porque una familia que ora unida permanece firme. Y no solo firme, conquista, avanza, rompe maldiciones, construye legado, atrae presencia, camina con gloria y se convierte en testimonio vivo de que Dios aún edifica hogares sobre la roca. Ora con los tuyos, no dejes que nada te los robe, porque ahí, en esa unión, en ese altar, en esa oración, se esconde el mayor tesoro que un hogar cristiano puede poseer, la presencia misma del Dios viviente habitando en medio de su pueblo. Oremos, Padre eterno, Dios de los cielos, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de nuestras generaciones, hoy nos presentamos delante de ti como familia. Venimos con el corazón quebrantado, con las manos abiertas y con el espíritu sediento de tu presencia. Venimos como padres, como madres, como hijos, como esposos, como creyentes, reconociendo que sin ti nuestro hogar se desmorona, pero contigo nuestra casa es invencible. Hoy, Señor, te entregamos nuestra familia, te entregamos cada nombre, cada rostro, cada historia, cada herida, cada carga, cada promesa. Cúbrenos con la sangre de tu Hijo Jesús. Cubre nuestro hogar, nuestras puertas, nuestras paredes, nuestras conversaciones, nuestras decisiones. Pon vallado de fuego alrededor de nuestra casa. Desata ángeles guerreros que custodien cada rincón y levanten murallas invisibles contra todo dardo del enemigo. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que actives en nosotros la urgencia de buscarte en unidad. Que la oración no sea una rutina, sino un fuego encendido. Que nuestros hijos aprendan a doblar sus rodillas por lo que tú les has dado. Que los esposos se levanten como sacerdotes. Que las esposas se fortalezcan como columnas espirituales. Que la obediencia a tu palabra sea el fundamento inquebrantable de este hogar. Reprendemos ahora todo espíritu de división, todo espíritu de contienda, toda atmósfera de maldición hablada. Cancelamos en el nombre de Jesús toda palabra negativa soltada en el pasado. Y declaramos que de nuestra boca solo saldrán palabras de vida, de paz, de restauración, de bendición. Tomamos autoridad sobre toda maldición generacional, sobre todo ciclo de ruina familiar, sobre toda opresión emocional o espiritual, y en el nombre de Jesús de Nazaret lo echamos fuera ahora mismo. Señor, danos un nuevo lenguaje, que nuestras palabras edifiquen, que nuestras oraciones sacudan los cielos, que nuestra alabanza transforme la atmósfera del hogar, y que cada vez que nos reunamos como familia, tú estés en medio como lo prometiste, que haya lágrimas, que haya risa, que haya gozo, que haya verdad, pero sobre todo que haya gloria. Padre, te pedimos por los hijos que están lejos, por los esposos que se han enfriado, por los matrimonios que están en crisis, por las madres que claman en silencio, por los abuelos que interceden con dolor, por los adolescentes que se sienten perdidos. Tú conoces cada necesidad, tú sabes lo que cada corazón calla. Entra ahora, Espíritu Santo, visítalo, tócalo, restaura, resucita, reaviva, limpia, sana, libera. Haz lo que solo tú puedes hacer. Hoy decidimos como familia rendirnos ante ti. Te damos el control, te entregamos el trono del hogar, te abrimos cada puerta. Que nuestra casa sea un altar viviente, una habitación para tu espíritu, una evidencia de que tú vives, reinas y transformas. Y que nunca falte la oración, nunca falte tu palabra, nunca falte tu fuego. En el nombre de Jesús, el Cristo viviente, el Señor de nuestra casa, el Salvador de nuestros hijos, el restaurador de nuestros muros, oramos y creemos. Amén y amén. Amado hermano, amada hermana, no te vayas de este mensaje como llegaste. Si el Espíritu de Dios tocó tu corazón, si algo dentro de ti fue estremecido por esta palabra, no la ignores. Esta no fue una casualidad, fue una cita divina. Dios te habló porque ama tu casa, ama tu familia, ama a tus hijos y tiene planes gloriosos que el enemigo no podrá detener si tú decides hoy levantarte en fe. No importa cuán oscuro haya sido el pasado, no importa cuán frágil se vea el presente. Cuando una familia se pone en las manos del Señor, todo puede ser restaurado, todo puede ser sanado, todo puede ser transformado. No esperes a que sea demasiado tarde. No digas, mañana empiezo cuando tenga tiempo, cuando todo esté más tranquilo. El momento es ahora. El cielo está dispuesto, el Espíritu está presente, los ángeles están en posición y Dios solo está esperando tu rendición total. Levanta el altar, reúne a los... Atención, pueblo de Dios. Este no es un video más, este no es un mensaje común. Lo que estás a punto de escuchar puede marcar el día exacto en el que el cielo intervino en tu vida con poder. No llegaste aquí por casualidad, fuiste traído por el Espíritu Santo porque Dios quiere hablarte directamente al corazón. Hoy se rompen cadenas, hoy se desatan promesas, hoy se activa el plan eterno que el Señor preparó desde antes que tú nacieras.
Hay batallas que han durado años, hay lágrimas que nadie ha visto, hay prisiones internas que has aprendido a ocultar, pero hoy en el nombre poderoso de Jesús esas cadenas caerán. Porque el plan soberano de Dios no puede ser detenido por el infierno, ni por el pasado, ni por tus caídas, ni por tus dudas. Hoy el cielo se abre sobre ti, te dice con voz fuerte, no temas, yo te libero ahora. Si estás cansado de luchar solo, si te has sentido atrapado por pensamientos oscuros, por emociones que te controlan, por pecados que no puedes vencer, este mensaje es para ti. Dios no ha terminado contigo. Él no se ha olvidado de tu historia. Él no ha cambiado de opinión sobre ti. Y mientras el enemigo susurra que ya no hay salida, Dios te grita desde lo alto, yo soy tu libertad. Lo que no pudiste romper con tu fuerza será destruido por el fuego de mi espíritu. Lo que parecía una derrota se convertirá en el escenario de mi gloria. Hoy todo cambiará si crees, si recibes, si te atreves a confiar. Por eso te invito desde ya a quedarte hasta el final. No te vayas, no pauses, no ignores esta palabra. Hay un mover de Dios que te alcanzará en el lugar donde estés, en tu casa, en tu trabajo, en tu habitación, en tu desierto. La presencia del Espíritu Santo está lista para descender y hacer lo que tú no has podido. Abre tu corazón, abre tu alma. Esta es la hora de tu rompimiento. Este es el momento divino donde tu historia cambia para siempre. Suscríbete ahora mismo a este canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este mensaje con alguien que necesite oír la voz de Dios. No solo estás recibiendo palabra, estás siendo parte de una revolución espiritual. Porque este canal no es entretenimiento, es una plataforma de guerra, de fuego, de restauración, de poder. Aquí hablamos lo que el cielo está diciendo, aquí proclamamos la libertad en el nombre, que es sobre todo nombre, Jesucristo. Y si estás listo, prepárate. Porque este mensaje no solo va a tocar tu alma, va a liberar tu vida entera. El miedo es una prisión espiritual que paraliza tu fe y te roba la esperanza. No es un simple sentimiento pasajero, es una estrategia del enemigo para encarcelar tu alma, para encerrarte en un ciclo de duda, ansiedad y desconfianza. El miedo tiene la capacidad de apagar el fuego del Espíritu en el corazón de los hijos de Dios. El miedo hace que el gigante parezca más grande, que el desierto se vea más largo y que la tormenta suene más fuerte. El miedo distorsiona la verdad, hace que lo eterno se vea lejano y que lo terrenal parezca definitivo. El miedo es un ladrón silencioso que entra cuando menos lo esperas y empieza a derrumbar tu interior ladrillo por ladrillo hasta dejarte paralizado en un rincón, dudando de todo lo que Dios ya te dijo. Y así, mientras estás atado por cadenas invisibles, el diablo celebra tu pasividad. Pero lo más trágico del miedo no es solo lo que produce en tus emociones, sino lo que provoca en tu espíritu. El miedo te separa de la visión de Dios. Te hace olvidar promesas, cerrar tus labios en lugar de alabar, esconder tu rostro en lugar de buscar su gloria. El miedo es el lenguaje del infierno que contradice todo lo que el cielo ya ha decretado sobre ti. Porque Dios no te dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, como lo declara la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. El miedo es un espíritu y necesita ser echado fuera en el nombre poderoso de Jesús. No se combate con pensamientos positivos, se expulsa con autoridad espiritual. Muchos hijos de Dios hoy están paralizados no porque Dios no tenga poder, sino porque ellos han permitido que el miedo sea el consejero de sus decisiones. Han dejado de caminar en fe y han empezado a caminar en cautela, en reserva, en incredulidad. No están caminando en el llamado, sino en la seguridad de su zona de confort. Pero lo seguro no es siempre lo que Dios está bendiciendo. A veces lo que Dios bendice está detrás de una puerta que el miedo te impide abrir. Porque detrás del miedo se encuentra el mayor territorio de tu libertad. Es allí donde Dios quiere que pongas tus pies para que tomes posesión de lo que ya te ha entregado. El miedo no solo te encierra a ti, también pone grilletes a tu llamado. Dios te llamó para ser instrumento de libertad, pero no puedes liberar a otros si tú mismo estás atado. No puedes profetizar con cadenas en la lengua. No puedes sanar a otros con grilletes en el alma. Dios quiere romper primero tus propias cadenas para que tú seas un testimonio viviente de que su poder transforma. El miedo te dice quédate quieto, pero Dios te dice levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, como dice Isaías capítulo 60, versículo 1. El miedo te empuja hacia atrás, pero la fe te hace avanzar hacia lo que no ves. Y aquí está la verdad que debes guardar en tu espíritu. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si el Todopoderoso pelea tus batallas, no hay prisión que te retenga, no hay cadena que no se rompa, no hay temor que no se derrita ante su presencia. Dios te está diciendo hoy, no temas. No es una sugerencia, es un mandato divino, porque el miedo no tiene autoridad donde habita la presencia de Dios. Y si el Espíritu Santo mora en ti, entonces tienes la autoridad para decirle al miedo, sal de mi vida ahora en el nombre de Jesús. Hay muchos que oran, pero lo hacen con temor. Hay muchos que sirven, pero con el alma aún encadenada. Hoy es el día en que debes reconocer que el miedo ya no tiene más derecho sobre tu vida. Ya no eres esclavo del temor, eres hijo de Dios, redimido, lavado, llamado, sellado y empoderado por el Espíritu Santo. Es hora de levantarte, es hora de hablar. Es hora de romper el silencio, es hora de gritar con todas tus fuerzas que el miedo ha sido vencido en la cruz del Calvario.
Porque mientras el miedo te dice no puedes, Dios te dice todo lo puedes en Cristo que te fortalece, como lo afirma Filipenses capítulo 4, versículo 13. Mientras el miedo te dice vas a perder, Dios te recuerda más grande es el que está en ti que el que está en el mundo, como declara la primera carta de Juan capítulo 4, versículo 4. El miedo es una mentira, es una sombra, es humo, es una ilusión que se desvanece cuando el fuego de Dios desciende. Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Permite que el plan soberano de Dios entre hasta lo más profundo de tu alma y derribe esas murallas. Él vino a romper cadenas y la primera que se romperá será la del miedo. Dios no improvisa. Su plan soberano incluye tu liberación desde antes que naciera. Esta verdad, aunque difícil de comprender en momentos de angustia, es una de las más poderosas anclas para el alma cristiana. Hay temporadas donde todo parece fuera de control, donde las cadenas aprietan, las puertas se cierran y las lágrimas se hacen parte de la rutina. Pero en esos momentos el cielo no está en silencio ni Dios está improvisando respuestas a tu dolor. El plan de Dios no nace de la urgencia, nace de la eternidad. Él no reacciona a tu sufrimiento como alguien que llega tarde al problema. Él es el principio y el fin. Y en su soberanía, Él ya escribió el capítulo de tu liberación antes de que tus cadenas existieran. Muchos creen que Dios empieza a moverse cuando uno clama como si necesitara ser despertado. Pero Él ya lo vio todo, lo conoce todo y está obrando incluso cuando tú no lo ves. Salmo 139 declara que mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Eso significa que tu dolor no lo sorprendió, tu proceso no lo tomó desprevenido y tu cautiverio no lo dejó sin planes. Él ya había trazado una ruta para tu salida. Ya había diseñado la llave exacta para ese candado específico. Ya había puesto en tu camino a las personas que serían parte de tu restauración. Ya había marcado el tiempo justo en que el cielo tocaría tu tierra y las cadenas caerían. El enemigo quiere hacerte creer que estás solo, que estás a la deriva, que Dios se olvidó de ti. Pero esa es la mentira más repetida en los oídos de los hijos de Dios. Porque el enemigo no puede impedir tu liberación, pero sí puede hacerte dudar de ella. Siembra pensamientos de abandono, de fracaso, de indignidad. Te hace sentir como si Dios estuviera demasiado ocupado para acordarse de tu dolor. Pero hoy el Espíritu Santo te recuerda que eres parte de un plan eterno. Un plan que no depende de tu perfección, sino de su gracia. Un plan que no gira alrededor de tus méritos, sino de su misericordia. Y en ese plan ya está contemplado el rompimiento de cada cadena. Quizá tú ves caos, pero Dios ve cumplimiento. Quizá tú ves pérdida, pero Él ve oportunidades para glorificarse. Quizá tú ves puertas cerradas, pero Él ve rutas celestiales que aún no han sido reveladas. Dios no improvisa, Él no trabaja en modo de emergencia, Él actúa en su tiempo perfecto y cuando Él se mueve, todo se alinea, porque su plan es soberano. No depende de las decisiones humanas, no depende de los gobiernos, no depende de tu entorno. Su plan está basado en su palabra y su palabra no vuelve vacía. Mira lo que dice Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios no te tiene en un limbo. Él sabe exactamente dónde estás, cómo estás y hasta cuándo estarás allí. Él sabe qué día se romperán esas cadenas y ese día está más cerca de lo que imaginas. Porque cuando parece que todo está al borde del colapso, es allí cuando Dios demuestra que Él sigue teniendo el control. El plan soberano de Dios incluye cada lágrima, cada noche en vela, cada oración que hiciste sin palabras, nada ha sido en vano, cada segundo ha contado, cada paso ha tenido sentido. Incluso aquellos caminos que te parecieron desvíos han sido parte del recorrido que te está llevando al centro de su voluntad. Dios está hilando tu historia con manos de eternidad. Él no deja cabos sueltos. Él no permite que un solo detalle quede fuera de su propósito. Y si hoy estás atravesando un valle de sombra, no pienses que Dios te ha dejado. Más bien considera que estás caminando por una senda que Él mismo preparó, porque al final de ese valle hay una gloria mayor. Hay cadenas que caerán, hay puertas que se abrirán, hay heridas que sanarán y todo será para testimonio de su poder. No estás viviendo algo al azar. No estás sufriendo porque el cielo se quedó sin respuesta. Estás en el centro de una historia divina que tiene como desenlace tu liberación. Y esa liberación no vendrá por métodos humanos, sino por la intervención directa del Dios soberano que todo lo puede. Así que levanta tu cabeza, aférrate a la palabra y no temas. Porque Dios no está improvisando, está cumpliendo. Cuando las cadenas aprietan más fuerte es porque la libertad está cerca. El enemigo lo sabe, el infierno lo intuye y tu espíritu lo puede percibir aunque tu alma aún no lo entienda del todo. Cuando las tinieblas comienzan a intensificarse alrededor tuyo, no es señal de derrota, es señal de transición. Es la última resistencia del adversario antes de tener que soltarte. Es la evidencia de que lo que Dios decretó sobre tu vida está a punto de manifestarse. Es en ese punto donde muchos retroceden, donde otros se rinden y donde unos pocos deciden seguir adelante en obediencia ciega. Porque justo ahí, cuando las cadenas se sienten más pesadas, cuando las puertas se cierran con más fuerza, es cuando el cielo está a punto de intervenir con poder.
A veces el dolor más profundo no es señal de abandono, sino señal de parto espiritual. El apóstol Pablo lo entendía cuando escribió en 2 Corintios capítulo 4 versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las cadenas no son el final, son el preludio, son el clamor del enemigo sabiendo que ya no podrá retenerte, porque no hay cadena que no tiembla ante la presencia de Dios. No hay cárcel que no se estremezca cuando el Espíritu Santo desciende, y mientras tú crees que estás al borde de caer, el cielo ya está movilizando ángeles a tu favor. Porque Dios nunca permitirá que sus hijos sean tentados más allá de lo que pueden resistir, sino que juntamente con la prueba, Él proveerá la salida. Lo que estás viviendo ahora no es prueba de que Dios te ha abandonado, al contrario, es señal de que estás demasiado cerca de lo que Él prometió. Cuando las cadenas aprietan más fuerte, es porque estás tocando los bordes del cumplimiento. Estás respirando el mismo aire que la victoria. Estás caminando sobre el umbral de lo nuevo. Y por eso el enemigo lanza sus últimos ataques, sus últimas mentiras, sus últimas amenazas, pero ya es demasiado tarde para él, porque tu espíritu ha sido sellado por Dios, porque tus pasos están siendo guiados por el Altísimo, porque tu vida está escondida en Cristo y desde ahí nadie puede arrebatarte. Observa la historia de tantos hombres y mujeres de Dios que fueron visitados por una opresión más intensa justo antes de ver la manifestación de su milagro. Antes de que Pedro fuera liberado de la cárcel, fue encadenado con más guardias que nunca. Antes de que Pablo y Silas fueran sacudidos por un terremoto divino, primero fueron azotados y puestos en el calabozo de más adentro. Antes de que Lázaro saliera de la tumba, el silencio había durado 4 días. Antes de que Jesús resucitara, tuvo que enfrentar la cruz, la burla, el látigo, el clavo. El cielo nunca ha prometido un camino fácil, pero sí ha prometido estar presente en cada paso. Y cuando las cadenas se sienten insoportables es porque el rompimiento está cerca. El enemigo querrá susurrarte que ya no puedes más, que esto nunca cambiará, que estás perdiendo el tiempo. Pero esas voces no vienen del trono, vienen del pozo. Porque la voz de Dios siempre edifica, siempre alienta, siempre guía hacia la libertad. Él no susurra derrota, Él declara victoria. Él no pacta con tus cadenas, Él las rompe. Él no se acomoda al dolor, Él lo transforma. Y cuando Él decide actuar, nada lo detiene. Ni tus errores, ni tus temores, ni tus dudas. Él sigue siendo fiel aun cuando tú no puedes entenderlo. Levanta tus ojos, mira más allá de las lágrimas, respira hondo y declara con fe. Si las cadenas se están apretando es porque están a punto de romperse. Si el peso es más fuerte es porque la unción que viene será más grande. Si el camino parece más estrecho es porque te está llevando directo al cumplimiento. Hoy el Espíritu de Dios te dice, resiste un poco más, persevera, clama, no te detenga, porque el sonido de las cadenas cayendo ya se está escuchando en el ámbito espiritual. Ya está temblando la cárcel, ya se están moviendo los cimientos. Y cuando se rompan no solo tú serás libre, sino también aquellos que te rodean. Dios no permitirá que ese dolor sea inútil. Él lo está usando como la señal de que tu milagro está por manifestarse. Porque así como la noche es más oscura antes del amanecer, las cadenas son más opresivas antes de caer al suelo. No temas, sigue creyendo. Porque cuando las cadenas aprietan más fuerte es porque el cielo ya está abriendo la puerta a tu libertad. El enemigo puede atarte por un tiempo, pero no puede anular el propósito de Dios. Esta es una verdad que debe retumbar con fuerza en lo más profundo de tu espíritu. Porque sí, hay temporadas donde parece que las tinieblas han ganado terreno. Hay momentos en los que te sientes atrapado, limitado, silenciado, incluso derrotado. Pero que muchos olvidan que Satanás tiene poder limitado, tiempo contado y autoridad restringida. Él puede encadenar tus circunstancias por un tiempo, puede oprimir tu entorno, puede sembrar confusión en tu mente, pero jamás podrá destruir aquello que el Señor ha determinado sobre tu vida desde la eternidad. El propósito de Dios es inviolable, es firme, es eterno y está sellado con la sangre de Cristo. Hay personas que han dejado de soñar, han abandonado el ministerio, han enterrado promesas porque creen que lo que el enemigo logró detener por un momento quedó cancelado para siempre. Pero el Espíritu de Dios hoy te dice, mi propósito sigue en pie, porque la voz del infierno no borra lo que fue escrito por la mano del Creador. Lo que Dios pensó de ti no depende de las estaciones, ni de tus errores, ni del tiempo perdido, ni de los fracasos vividos. Aun cuando caíste, su propósito no cayó. Aun cuando fuiste traicionado, su plan no fue alterado. Aun cuando te ataron las manos, el llamado siguió vigente, porque Dios no cancela lo que Él mismo decretó. El enemigo podrá interferir, pero no podrá eliminar el diseño eterno que ya fue puesto sobre tu alma. Hay quienes viven como si su propósito estuviera bajo tierra, enterrado para siempre. Pero lo que está en pausa no está muerto, y lo que Dios plantó en su tiempo brotará con más fuerza. El enemigo sabe que no puede arrancarte de la mano del Padre, así que lo único que intenta hacer es distraerte, aturdirte, llenarte de vergüenza, cansarte, para que seas tú mismo quien renuncie a lo que ya te fue entregado. Pero Dios no ha terminado contigo. Aún en medio de cadenas, su palabra sigue hablándote. Aún en la prisión emocional en la que te encuentras, su voz sigue llamándote por tu nombre. Mira lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Eso significa que lo que Dios te dio nadie te lo puede quitar.
ni los hombres, ni las circunstancias, ni el pasado, ni los ataques del enemigo. Porque el plan de Dios no se fundamenta en tu fuerza, sino en su fidelidad. Y su fidelidad no cambia con el viento. No depende del clima espiritual ni de tus emociones. Él sigue creyendo en ti incluso cuando tú dejaste de creer en ti mismo. Él sigue apostando por tu restauración incluso cuando tú ya te diste por vencido. La Biblia está llena de historias donde hombres y mujeres fueron atados por el enemigo, pero nunca pudieron ser apartados del propósito. José fue vendido, traicionado, encarcelado, pero lo que Dios dijo de él se cumplió. Daniel fue echado a un foso, pero el cielo lo sostuvo. Pedro fue arrestado, pero un ángel lo liberó. Pablo fue perseguido, pero su ministerio se extendió. Porque cuando Dios decide usar a alguien, no hay cárcel que lo retenga. El enemigo puede intentarlo, puede rugir como león, puede levantar tormentas, pero al final tendrá que reconocer que nada puede contra el decreto celestial que hay sobre ti. Tú no fuiste llamado para vivir como esclavo, fuiste llamado para ser instrumento de gloria. Y aunque hoy estés pasando por un valle de sombra, recuerda que Dios sigue guiando tus pasos. No permitas que las cadenas de hoy apaguen la visión de lo que vendrá mañana. No permitas que la presión del momento nuble tu confianza en el plan eterno. El enemigo podrá atarte por un tiempo, pero no puede tener el reloj de Dios. Y cuando el cielo diga tiempo, ni el infierno entero podrá impedir que se abra la puerta de tu libertad. Así que sacúdete la culpa, rompe el silencio y recuerda al enemigo que tú tienes un destino marcado por el Padre, que tus pasos están escritos en su libro, que tu propósito sigue en pie y que aunque fuiste herido, Dios te está levantando para que cumplas lo que Él te entregó. No temas, porque el enemigo puede atar, pero nunca podrá anular lo que fue sellado por la sangre del Cordero. El poder del Espíritu Santo rompe lo que tú no puedes romper solo. Esta verdad debe sacudir tu espíritu y restaurar tu esperanza. Porque hay cadenas que no se quiebran con fuerza humana, hay yugos que no se destruyen con estrategia ni disciplina, hay prisiones que no se abren con llaves naturales, hay ataduras que solo el fuego del Espíritu puede consumir. Por más que te esfuerces, por más que intentes mejorar, por más que luches con tu propia fuerza, hay batallas que no se ganan en la carne, se ganan en la presencia, se ganan en el altar, se ganan cuando el Espíritu Santo entra, arrasa, limpia, libera. Muchos creyentes viven frustrados porque no entienden esto. Se sienten atados, repiten ciclos, caen una y otra vez en los mismos pecados, se sienten vencidos, rotos, avergonzados, porque han intentado todo excepto rendirse al poder del Espíritu. Y mientras se esfuerzan en lo humano, ignoran que la fuerza que necesitan no viene de ellos, viene de lo alto. Zacarías capítulo 4, versículo 6 lo deja claro. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hay libertades que solo se alcanzan cuando el Espíritu toma el control. No cuando tú lo intentas todo, sino cuando tú lo entregas todo. El Espíritu Santo no es una emoción, no es una sensación, no es solo un consuelo. Es una persona, es poder, es dinamita celestial. Cuando Él desciende, las cadenas que parecían eternas se sueltan sin explicación humana. Cuando Él se manifiesta, lo que los médicos no pudieron sanar, lo que el psicólogo no pudo liberar, lo que la religión no pudo transformar, cae al suelo como ceniza. Porque donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad, como lo declara 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17. No una libertad parcial, no una libertad emocional, sino una libertad total, profunda, permanente, que transforma de las raíces. El error de muchos creyentes es intentar caminar en victoria sin vivir en intimidad. Luchan, oran de vez en cuando, cantan de labios para afuera, pero no han conocido el fuego. Y mientras el fuego no caiga, el yugo permanece. Mientras el aceite no fluya, la opresión se perpetúa. Tú no puedes vivir una vida cristiana plena sin la constante llenura del Espíritu. No basta con una experiencia de domingo. No basta con una lágrima en la iglesia. Necesitas un bautismo de poder. Necesitas una llenura que te desborde. Necesitas una relación diaria, íntima, profunda con el Espíritu de Dios. Hay cadenas que llevan años sujetándote, adicciones secretas, traumas del pasado, vicios ocultos, pensamientos oscuros, miedos que no has podido soltar, ataduras generacionales, maldiciones heredadas. Todo eso puede parecer demasiado grande para ti, pero no lo es para el Espíritu Santo. Él entra donde tú no puedes entrar. Él toca donde tú no puedes alcanzar. Él sana donde tú ya no sabes cómo hacerlo. No importa cuánto tiempo lleves atado, ni cuán profunda sea la herida, si hoy abres tu corazón con sinceridad, si hoy clamas con hambre y sed, si hoy te postras con rendición total, el Espíritu descenderá con fuego purificador y las cadenas caerán. No tienes que vivir esclavizado. No tienes que aceptar la opresión como parte de tu vida. El plan de Dios es libertad. El deseo del Espíritu es habitar en un templo limpio, libre, lleno de su presencia. Pero Él no obliga, Él espera. Espera que tú le invites, que tú le entregues cada habitación de tu alma. Espera que tú reconozcas que solo no puedes, que necesitas su intervención sobrenatural. Y cuando lo haces, Él viene con poder, no con religiosidad, no con discursos, sino con fuego que quema, que limpia, que transforma. No se trata de lo que tú puedas hacer, se trata de lo que Él puede hacer en ti. No es una lucha más,
es una rendición más profunda, es dejar de resistir y empezar a permitir, es dejar de fingir que estás bien y empezar a clamar con verdad. Hoy el Espíritu Santo quiere romper tus cadenas, pero necesita tu permiso, tu entrega, tu rendición completa. Solo así su poder se desata, solo así su fuego consume lo que te ata, solo así su presencia llena el vacío que nada más puede llenar. Porque tú puedes intentar muchas cosas, pero solo una traerá verdadera libertad: la intervención gloriosa del Espíritu de Dios. Entrégate por completo y verás lo que tus ojos aún no han visto. Porque cuando el Espíritu entra, las cadenas caen. Tu fe es la llave que activa el plan de Dios en medio del valle más oscuro. No es tu conocimiento, no es tu fuerza, no es tu experiencia, es tu fe. Una fe sencilla, pero poderosa. Una fe que no depende de lo que ve, sino de lo que cree. Una fe que se atreve a seguir caminando, aunque todo alrededor grite, no puedes. La fe no es un lujo de los espirituales, es una necesidad de los que han decidido confiar en un Dios invisible en medio de circunstancias visibles. Cuando las tinieblas se ciernen sobre ti, cuando los muros se levantan y las puertas se cierran, cuando todo parece perdido y las cadenas parecen más gruesas, es tu fe la que abre los cielos y mueve la mano de Dios a tu favor. La fe es la declaración más audaz que un hijo de Dios puede hacer. Es mirar el dolor y decir: aún así confío en mi Señor. Es ver la tumba vacía de una promesa y declarar: Él es fiel para resucitar lo que ha muerto. Es atravesar el valle de sombra de muerte y no temer mal alguno, porque sabes que su vara y su cayado te infunden aliento, como dice el Salmo 23, versículo 4. La fe no niega el dolor, pero tampoco se arrodilla ante él. La fe lo enfrenta, lo desafía y sigue adelante sabiendo que Dios tiene la última palabra. Muchos están esperando que Dios actúe primero para creer después, pero el cielo no funciona así. Dios se mueve cuando tú das el paso de fe. Él no abre el mar antes de que pongas el pie en el agua. Él no derriba los muros antes de que suene la trompeta. Él no multiplica los panes antes de que los entregues en sus manos. Tu fe es lo que activa lo sobrenatural. Jesús lo repitió una y otra vez: conforme a tu fe te sea hecho. No dijo conforme a tu llanto ni conforme a tu necesidad, dijo conforme a tu fe, porque Él responde a la confianza. Él honra al que se atreve a creer aún cuando todo parece indicar lo contrario. Y es que la fe no se demuestra cuando todo va bien, se demuestra en el valle, se demuestra en la oscuridad. Se demuestra cuando estás solo, cuando el teléfono no suena, cuando el diagnóstico no cambia, cuando la cuenta bancaria está vacía, cuando el alma está quebrada. Es allí donde la fe levanta su voz y proclama: mi Redentor vive, y aún del polvo Él me levantará. La fe es la antorcha que alumbra cuando el entorno es sombrío. Es la cuerda que te conecta al cielo cuando la tierra tiembla bajo tus pies. Es la llave que abre puertas invisibles, que hace llover en el desierto, que hace brotar esperanza en medio del dolor. La Escritura dice en Hebreos capítulo 11 versículo 6: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Te das cuenta? No es opcional, es vital, es urgente, es indispensable. Porque sin fe tus oraciones son palabras vacías, tus cantos son solo melodía, tus lágrimas no tienen dirección. Pero con fe, cada palabra tiene peso, cada clamor tiene eco en el cielo, cada paso tiene propósito. Con fe, aunque no veas el camino, sabes que Él lo está trazando. Aunque no sientas su presencia, sabes que Él está contigo. Aunque no escuches su voz, sabes que Él te sostiene con su diestra fiel. Quizás estás en el valle más oscuro de tu vida. Quizás las cadenas han apretado con más fuerza. Quizás tu alma está cansada y tus rodillas debilitadas. Pero si puedes creer, todo es posible para el que cree. No necesitas entender, solo necesitas confiar. No necesitas ver el milagro ahora, solo necesitas mantenerte creyendo. Porque Dios no está limitado por el tiempo, ni por tus emociones, ni por las circunstancias. Él está esperando una sola cosa: tu fe. Y si hoy decides levantar esa fe, aunque sea como un grano de mostaza, verás montañas moverse, cárceles abrirse, cadenas caer, porque tu fe conecta tu realidad con el poder eterno de Dios. No se trata de tener una fe perfecta, sino una fe persistente. Una fe que no se rinde, una fe que no negocia con el temor, una fe que sigue avanzando aunque sea con lágrimas en los ojos. Esa fe agrada al corazón de Dios, esa fe rompe el silencio, esa fe conmueve los cielos, esa fe activa su plan. Y hoy el plan de Dios está más cerca que nunca, pero Él espera que tú respondas con fe. ¿Lo harás? Cristo ya venció en la cruz lo que hoy te quiere mantener cautivo. Esta no es una frase simbólica ni una metáfora religiosa, es una verdad absoluta, eterna, espiritual y poderosa. La victoria que tú anhelas no está en proceso de ocurrir, ya fue conquistada. La libertad que buscas no es una promesa futura, es una realidad disponible. La cruz del Calvario no fue una escena dramática de historia, fue el campo de batalla donde se rompieron las cadenas de toda condenación. Se derrumbó el imperio de las tinieblas y se selló la redención de cada hijo e hija de Dios. Todo lo que hoy intenta oprimirte, todo lo que te tiene cautivo, todo lo que te avergüenza, ya fue vencido por Cristo cuando exclamó con autoridad: consumado es. Y esa declaración tiene un eco que atraviesa siglos, culturas y generaciones. Cuando Él murió, tu pasado también murió. Cuando Él resucitó, tu victoria también resucitó.
Él no dejó asuntos sin resolver, no dejó cadenas medio rotas, no dejó puertas entreabiertas. Él venció por completo. Y su sangre no solo limpia, su sangre rompe, su sangre sana, su sangre libera. Como dice Isaías capítulo 53, versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo fue pagado, todo fue sellado, todo fue terminado. El problema no es la victoria de Cristo, el problema es que muchos creyentes no viven a la luz de esa victoria. Siguen peleando batallas que ya fueron ganadas, siguen luchando con pecados que ya fueron vencidos. Siguen pidiendo libertad cuando ya han sido hechos libres, y el enemigo se aprovecha de esa ignorancia espiritual para mantenerlos atados con cadenas que en realidad ya no tienen poder legal. Porque cuando tú aceptaste a Cristo, su victoria se volvió tuya. Y si el Hijo te hizo libre, entonces eres verdaderamente libre, como lo dice Juan capítulo 8, versículo 36. Entonces, ¿por qué aún muchos siguen atados? Porque no han entendido que la libertad no es solo un derecho, es una posición espiritual. Es un territorio que se defiende con fe, con verdad, con identidad. El enemigo no puede quitarte lo que Cristo te dio, pero sí puede convencerte de que no lo tiene. Y si tú le crees, vives como esclavo teniendo herencia del rey. Vives pidiendo lo que ya fue entregado. Vives esperando algo que el cielo ya puso en tus manos. Cristo no necesita morir otra vez para romper tu cadena. No necesita volver a la cruz para sanar tu alma. Lo que Él hizo fue suficiente. Lo que Él hizo fue perfecto. Pero tú necesitas alinearte con esa verdad. Necesitas declarar con autoridad que ya no eres esclavo del pecado, del temor, del rechazo, del pasado, de la culpa, de la opresión. Porque si Cristo venció, tú también venciste. Porque si Él resucitó, tú también te puedes levantar. Porque si Él triunfó, tú puedes caminar en esa misma victoria. No permitas que la cruz se vuelva una teoría en tu vida. Haz de la cruz tu fundamento, tu escudo, tu refugio. Allí está la llave de tu libertad. Allí se encuentra la respuesta a todas tus preguntas. Allí se canceló la deuda que te condenaba. Allí se partieron los grilletes que te retenían. Allí se derramó el amor que restaura lo que nadie puede sanar. Tú no estás esperando ser libre. Tú ya fuiste hecho libre en Cristo. Lo que estás haciendo es despertar esa verdad, abrazarla, caminar sobre ella y vivir desde ese lugar de autoridad. Porque si Cristo ya venció lo que hoy te oprime, entonces la batalla no es para derrotar al enemigo, sino para recordarle que ya fue derrotado. No peleas por la victoria, peleas desde la victoria. Y esa diferencia lo cambia todo. Hoy es tiempo de que tomes tu lugar, que levantes tu voz, que declares lo que la cruz ya hizo por ti, que dejes de negociar con tus cadenas y empieces a pisarlas con la autoridad del nombre de Jesús. Porque la cruz no fue solo un evento, fue una proclamación eterna. Las cadenas ya no tienen poder sobre ti. Dios permite las cadenas para mostrar su gloria cuando las rompe. Esta afirmación puede parecer desconcertante al principio, pero cuando se entiende con los ojos del Espíritu, se convierte en una fuente de fortaleza y confianza en medio del sufrimiento. Porque sí, hay momentos en los que te preguntas, ¿por qué, Señor? ¿Por qué esta prisión emocional, esta carga, este yugo, esta espera tan dolorosa? Y la respuesta muchas veces no está en el por qué, sino en el para qué. Porque Dios no es autor de la maldad, pero sí es el Dios que transforma la oscuridad en luz, la herida en testimonio, la atadura en una manifestación gloriosa de su poder. El Señor, en su soberanía, no permite cadenas para destruirte, sino para prepararte. No las permite para callarte, sino para posicionarte. Hay cadenas que no tienen el objetivo de limitarte, sino de ubicarte en el escenario donde Dios quiere mostrar al mundo quién es Él a través de ti. Porque cuando todo se ha cerrado, cuando todos los recursos humanos se han agotado, cuando no queda más opción que el milagro, entonces aparece la gloria. Y esa gloria no tiene comparación, porque nadie podrá atribuírsela a tus fuerzas ni a tus méritos. Todos tendrán que decir, solo Dios pudo haber hecho esto. Mire lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 4, cuando Jesús habla sobre la enfermedad de Lázaro. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Lo entiende? A veces el dolor no es castigo, es plataforma. A veces la cadena no es juicio, es preparación. A veces la prisión no es olvido, es entrenamiento. Y cuando el momento llega, cuando el cielo decide intervenir, esas cadenas se rompen con un estruendo tan profundo que todos los que estaban alrededor deben reconocer que Dios estuvo presente. Dios no desperdicia procesos. No hay lágrima que caiga en vano. No hay noche en vela que Él no use. Todo tiene propósito. Todo está conectado. Y muchas veces Él permite que las cadenas se mantengan por un tiempo para que tu dependencia de Él se vuelva total. Para que entiendas que no es por habilidad, ni por contacto, ni por recursos, sino solo por gracia. Y cuando llegas a ese punto de quebranto profundo, de rendición verdadera, entonces el rompimiento ocurre. Y ocurre de una forma tan sobrenatural, tan inesperada, tan poderosa, que no deja espacio para duda. Fue Dios y solo Dios. Y esa gloria no solo transforma tu vida, también impacta a los que te rodean. Porque hay personas que te han visto caer, te han visto sufrir, te han visto encadenado, pero también te verán libre. Y cuando eso ocurra, tu vida se convertirá en una predicación viva, en una prueba irrefutable del poder del Dios que todo lo puede.
Porque cuando Dios rompe cadenas no lo hace en secreto, lo hace con estruendo, como lo hizo con Pablo y Silas en la cárcel, como lo hizo con Pedro aquella noche, como lo ha hecho con miles de hijos e hijas que hoy proclaman: yo estaba atado, pero Cristo me hizo libre. Y aunque cueste aceptarlo, a veces las cadenas son necesarias para que tu carácter sea moldeado, para que tu fe sea purificada, para que tu ego sea quebrantado y para que tu corazón sea alineado con el propósito eterno. Porque si todo fuera fácil, si todo fluyera sin oposición, no habría dependencia, no habría profundidad, no habría testimonio. Pero cuando has pasado por el fuego no te has quemado, cuando has atravesado el valle y no has muerto, cuando has soportado el yugo y no has perdido la fe, entonces estás listo para cargar la gloria. Así que si hoy estás encadenado, no te desesperes. No pienses que Dios te ha olvidado. Él está escribiendo una historia, está preparando un escenario. Y cuando llegue el momento romperá esas cadenas con poder. No porque tú lo merezcas, sino porque Él es fiel. No porque hayas hecho todo bien, sino porque su misericordia es nueva cada mañana. Él no te sacará solo para consolarte, te sacará para glorificarse. Y entonces lo que hoy duele se convertirá en un altar. Lo que hoy oprime será la evidencia de que su poder se perfecciona en tu debilidad. Dios permite las cadenas, sí, pero no para siempre. Las permite por un tiempo para que cuando caiga en el mundo sepa que Él es Dios. Hoy es el día de tu libertad, no temas que eres solamente, no mañana, no la próxima semana, no cuando te sientas más preparado, no cuando todo esté en orden, sino hoy. Porque el cielo se mueve en el presente y cuando Dios habla, el momento indicado es ahora. Muchos siguen postergando su liberación, esperando sentir algo, esperando entenderlo todo, esperando ser perfecto. Pero el llamado del Señor no está basado en tus condiciones, está basado en su verdad. Y la verdad eterna que hoy se proclama es que este es el tiempo de romper las cadenas, de levantarte del polvo, de recuperar lo perdido, de caminar en la plenitud que Dios ya ha preparado para ti. Jesús mismo lo dijo en Marcos capítulo 5, versículo 36. No temas, cree solamente. No pongas condiciones, no busques garantías humanas, no exijas explicaciones, solo cree. Cree aunque tiemble tu voz. Cree aunque tus lágrimas no te dejen ver. Cree aunque el enemigo grite mentiras en tu oído. Cree aunque todo lo visible diga lo contrario. Porque la fe no necesita lógica, solo necesita obediencia. Y si hoy decides creer, entonces el cielo se pone en movimiento. Porque la fe verdadera no solo espera, la fe avanza. Y cuando avanza creyendo, el mismo poder que resucitó a Cristo empieza a obrar dentro de ti. Este es el día en que Dios quiere que salgas de la prisión de tu mente, de tu alma, de tu pasado. Este es el día en que Dios no solo quiere tocarte, quiere romper definitivamente lo que te detuvo por años. Ya no más ataduras emocionales, ya no más repeticiones de ciclos de derrota, ya no más esclavitud disfrazada de rutina espiritual. Hoy es el día de tu libertad. Y cuando Dios lo declara, ningún demonio lo puede impedir. Cuando Dios lo decreta, ningún argumento humano lo puede bloquear. El decreto del cielo es claro, eres libre. Libre por la sangre, libre por la cruz, libre por el poder de su espíritu, libre para servir, libre para adorar, libre para vivir una vida en abundancia. Hay personas que siguen esperando una señal, pero la cruz ya fue la señal, la tumba vacía ya fue la prueba. El Espíritu Santo en tu vida ya es la garantía. No necesitas una manifestación más, necesitas una decisión firme. Hoy es el momento de decir: Señor, tomo mi libertad, no vivo más como esclavo, no pienso más como cautivo, no camino más encorvado. Me levanto por tu palabra, me afirmo en tu promesa, me abrazo a tu verdad, porque sé que si tú lo has dicho yo lo creo, y si yo lo creo entonces se cumple. El enemigo te ha mentido demasiado tiempo, te ha dicho que aún no estás listo, que aún falta mucho, que necesitas más proceso. Pero Dios dice: yo soy tu libertador, yo soy tu restaurador, yo soy tu torre fuerte. Y hoy es el día en que mis manos rompen lo que las tuyas no podían. Este es el momento de levantarte del lugar donde caíste, de sacudirte el polvo, de dejar atrás el lamento, de cerrar la puerta del pasado. Porque ya no estás esperando que algo suceda, algo ya sucedió. Cristo murió, resucitó, ascendió y te dio su espíritu. ¿Qué más necesitas para creer? Hoy es el día de tu libertad. No importa si las cadenas han estado por años. No importa si te dijeron que nunca cambiaría. No importa si fallaste una y otra vez. No importa si todo parece derrumbado. Dios está contigo. Y si Dios está contigo, las cadenas no pueden resistir. La cárcel no puede contenerte. El dolor no puede dominarte. El fracaso no puede etiquetarte. Hoy es un nuevo día. Hoy es una nueva historia. Hoy es el comienzo de una temporada donde caminarás en fe, en verdad, en fuego, en libertad. No temas, cree solamente. Y mientras crees, las puertas se abren, los grilletes caen, el corazón se sana, la mente se renueva y el alma se eleva. Porque cuando crees, Dios actúa. Y cuando Él actúa, nada queda igual. Vivimos en un mundo marcado por cadenas invisibles que aprisionan a millones. Cadenas de miedo, de pasado no sanado, de culpas que no se sueltan, de pecados escondidos, de batallas internas que nadie ve, pero que desgastan el alma. Hoy más que nunca el cuerpo de Cristo necesita despertar a una verdad que ha sido proclamada desde el principio. Fuimos llamados a la libertad. No una libertad superficial ni emocional, sino una libertad profunda, espiritual, irreversible y eterna.
Una libertad que no depende de las circunstancias, ni de lo que otros opinen, ni de cuántas veces hemos fallado. Una libertad que fue comprada con sangre. Y esa sangre no fue derramada para que vivamos arrastrándonos en derrota, sino para que caminemos en victoria. Esta generación ha confundido la libertad con el desorden. Ha creído que ser libre es hacer lo que se quiera. Pero la verdadera libertad es poder decir no al pecado, no al miedo, no a la voz del enemigo, no a las cadenas de este mundo. La verdadera libertad no se experimenta cuando no tienes lucha, sino cuando a pesar de la lucha no estás dominado por ella. La libertad verdadera es poder estar en medio del fuego y no quemarte, estar en el valle y no perder la fe, estar herido y seguir adorando, estar cansado y seguir caminando. Esa es la libertad que ofrece el Espíritu de Dios. Esa es la libertad que se activa cuando entiendes que tu vida no está a la deriva, sino en las manos del Dios soberano que ya venció. Y en tiempos como los que vivimos, tiempos donde el enemigo ha querido silenciar a los hijos de Dios, donde el temor se ha multiplicado, donde la confusión espiritual ha tomado terreno en muchos corazones, el Espíritu Santo levanta su voz y declara: no temas, mi plan sigue en pie, mis promesas no han caducado y mis manos aún rompen cadenas. Hoy más que nunca debemos recordar que no estamos caminando solos, que el cielo no se ha apartado de nosotros, que el Espíritu Santo no se ha retirado, está aquí, presente, activo, poderoso, listo para intervenir, si tan solo abrimos el corazón con fe. Esta es la hora de la iglesia, no para esconderse, no para vivir en temor, sino para levantarse con autoridad, con verdad, con fuego. Esta es la hora de los que se atreven a creer lo que Dios ha dicho, aunque el entorno grite lo contrario. Esta es la hora de los que deciden soltar la lógica y abrazar la fe. Esta es la hora de los que se atreven a decir: no más cadenas, no más silencio, no más vida a medias. Hoy me levanto, hoy declaro libertad, hoy decido vivir como hijo y no como esclavo. Porque si algo hemos aprendido en estos tiempos oscuros es que la fe no es un accesorio, es una necesidad, que la presencia de Dios no es un lujo, es el oxígeno del alma. Que el plan de Dios no es un mito, es una realidad más fuerte que cualquier pronóstico humano. Y ese plan sigue adelante con o sin circunstancias favorables, con o sin apoyo de los hombres, con o sin aplauso. Porque cuando Dios decide liberar, libera. Y cuando Él dice ahora, no hay demonio ni estructura que lo pueda detener. Hoy es un llamado urgente. Un llamado a que salgas del letargo espiritual, a que dejes de tolerar las cadenas como parte de tu normalidad, a que tomes la autoridad que ya se te fue dada en Cristo, a que te levantes no por emoción sino por convicción, no por lo que sientes sino por lo que crees, no porque todo esté resuelto, sino porque el que prometió es fiel. No esperes más, no le des un día más al temor, no alimentes más la duda, no alargues el tiempo de tu liberación por falta de decisión. Hoy es el día, hoy es el momento. Hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Responde con fe, declara con autoridad, proclama con libertad, porque tu tiempo de caminar encadenado ha llegado a su fin. El plan soberano de Dios se activa en tu vida y sus promesas no fallan. Prepárate, porque lo que viene para ti es mayor que todo lo que el enemigo quiso destruir. Oremos. Padre eterno, Dios todopoderoso, hoy venimos ante ti con el corazón rendido, con el alma abierta, con los ojos llenos de lágrimas, pero también con esperanza, porque sabemos que tú estás aquí, que tu presencia nos envuelve, que tu voz nos llama y tu poder nos restaura. No venimos con excusas, venimos con verdad. No venimos con fuerzas humanas, venimos reconociendo nuestra debilidad. Pero también venimos creyendo que tú eres el Dios que rompe cadenas, el Dios que abre cárceles, el Dios que transforma el llanto en danza, el Dios que no se olvida de sus hijos. Hoy, Señor, reconocemos que hemos estado atados, encadenados por el miedo, por la culpa, por heridas del pasado, por pensamientos de derrota, por el pecado que nos ha perseguido, por la voz del enemigo que ha intentado callar nuestra identidad. Pero en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, nos levantamos en fe y declaramos que esas cadenas ya no tienen más poder sobre nosotros. Declaramos que el plan soberano que tú diseñaste desde la eternidad se activa ahora con fuerza, con fuego, con autoridad, con gloria. Tú no improvisas, Señor, tú sabías este momento. Tú viste nuestra angustia, tú preparaste esta oración desde antes que naciéramos. Por eso hoy nos abrazamos a tu voluntad y soltamos lo que ya no nos pertenece. Soltamos la esclavitud, soltamos la culpa, soltamos el temor, soltamos la pasividad espiritual, soltamos el pecado oculto. Soltamos la tristeza que no hemos podido nombrar. Espíritu Santo, te pedimos que desciendas ahora. Desciende como fuego consumidor, quema todo lo que no proviene de ti. Destruye desde la raíz toda atadura que ha contaminado nuestra mente, todo pensamiento repetitivo que nos limita, toda emoción que nos debilita, toda palabra que nos ha marcado negativamente. Llena cada rincón de nuestro ser. Ocupa los espacios vacíos. Sopla sobre los huesos secos, restáuranos desde dentro, haz nueva cada parte de nuestro ser, renueva la pasión, renueva la fe, renueva la identidad,
Señor Jesús, gracias por tu cruz, gracias por tu sangre, gracias por tu obediencia, gracias porque cuando dijiste consumado es, sellaste nuestra libertad. Hoy nos apropiamos de esa verdad. No somos esclavos, no somos víctimas, no estamos solos, somos hijos del Dios Altísimo, somos herederos de promesas eternas, somos más que vencedores y ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, porque tu palabra nos defiende, tu espíritu nos levanta, tu amor nos envuelve. Padre, rompe ahora las cadenas que aún queden, esas que nadie ve, esas que nos avergüenzan, esas que hemos aprendido a esconder. Rompe todo lo que nos limita, derriba todo muro, corta todo lazo espiritual que no provenga de ti. En el nombre de Jesús, cancelamos todo acuerdo con el enemigo, renunciamos a toda mentira que creímos, nos despojamos del viejo hombre, nos vestimos de lo nuevo. Nos posicionamos como hijos libres, restaurados, firmes y valientes. Y te damos gracias a Dios porque aunque muchas veces no lo entendimos, tú siempre estuviste allí. Nunca soltaste nuestra mano, nunca dejaste de mirarnos con amor, nunca dejaste de creer en nosotros. Hoy te honramos, hoy te exaltamos, hoy te entregamos cada cadena rota como testimonio de tu fidelidad. Lo que el enemigo quiso usar para destruirnos, tú lo has usado para formarnos. Lo que parecía el fin ha sido el principio de algo glorioso y lo declaramos con poder. Este es el día de nuestra libertad, este es el día del rompimiento. Este es el día en que tu plan se activa en plenitud. Este es el día en que el cielo ha tocado nuestra tierra. Ibhebezelulaka ayibiza ngenkululeko kodwa bonke kuyifathele intukuthelo yami umlilo webhubule shiso kubi yakashula ngidliza inkoko uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukhuthuma kwesibazi zami ikhuphuka phezulu isimfoni yokufutheka ikhetshingela imambe lesiteji senkululeko isimpaphe ezimolile ngonyalwazo kodwa bazobona nginamandla phakade konke ukushaya kwenhliziyo yami ucingo lokuvukela angisoze ngathula ngizophakama ngaphezu kwakho konke imimoya yoshintsha hleba phakathi kwesihlahla isithembiso senkululeko engiyawupholile yabalula ngamaphiko ami ngelela ubusuku i-feelings ekhuphukayo enokwakhanya yokushaya yakashula ngidliza inkoko uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukhuthuma kwesibazi zami ikhuphuka phezulu isimfuni yokufutheka ikhetshingela imambe lesiteji senkululeko inyoni endizayo ngindizelela ngeni ukushiya ubumnyama ngemuva impi yanqoba isimpaphe ezimolile ngonyalwazo kodwa bazobona nginamandla phakade konke ukushaya kwenhliziyo yami ucingo lokuvukela angisoze ngathula ngizophakama ngaphezu kwakho konke imimoya yoshintsha hleba phakathi kwesihlahla isithembiso senkululeko engiyawupholile yabalula ngamaphiko ami ngelela ubusuku i-feelings ekhuphukayo enokwakhanya yokushaya inyoni endizayo ngindizelela ngeni ukushiya ubumnyama ngemuva impi yanqoba yakashula ngidliza inkoko uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukhuthuma kwesibazi zami ikhuphuka phezulu isimfuni yokufutheka ikhetshingela imambe lesiteji senkululeko yakashula ngidliza inkoko uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukhuthuma kwesibazi zami ikhuphuka phezulu isimfuni yokufutheka ikhetshingela imambe lesiteji senkululeko izwe izinyoni zikhula zivaleleke ehokweni bolakhangamanga bebebezelulaka bayibhiza ngenkululeko kodwa konke kuyifatha intukuthelo yami umlilo wegubhula
ishiso kuti yakashula ngitizi mkoko